Buenas tardes, mi nombre es Brian Castro, estudiante de Arquitectura del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión San Cristóbal, Estado Táchira. Y hoy voy a hablarles de lo que son los sistemas estructurales. Un sistema estructural es el modelo físico o cuerpo que sirve de marco para los elementos estructurales y que refleja el modo de trabajo. Un objeto puede tener a su vez una mezcla de sistemas estructurales y pueden clasificarse por su campo, actuación, sistema de trabajo y material. Como características tenemos que aquellas en que las cargas del edificio son sostenidas por muros soportantes llamados muros de carga. También son las que conforman un armazón o esqueleto que sostienen el resto de la edificación. Y estructuras mixtas también, que aquellas que se componen de muros soportantes, armazones de vigas y columnas interiores. Como primer sistema tenemos el sistema de porticado. Los elementos porticados son estructuras de concreto armado con la misma dosificación, columnas y vigas, paraltadas o chatas, unidas en zonas de confinamiento donde forman ángulos de 90 grados, tanto en el fondo como en la parte superior y lados laterales. En el sistema de los edificios porticados, los que soportan las cargas muertas, las ondas sísmicas, por estar unidas como su nombre lo indica. El porticado o tradicional consiste del uso de columnas, losas y muros divisorios como ladrillos. Es el sistema de construcción más difundido en nuestro país y el más antiguo a la vez. Basa su éxito en la solidez, la nobleza y la durabilidad. Un sistema aporticado es aquel cuyos elementos estructurales principales consisten en vigas y columnas conectados a través de nudos formando pórticos resistentes. Siguiente. El sistema porticado también tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus ventajas es que el sistema porticado tiene la ventaja de permitir y ejecutar todas las modificaciones en su interior, ya que estos muros, al no soportar cargas, tienen la posibilidad de moverse. Otra ventaja también podría ser que el sistema porticado posee la versatilidad que se logran en los espacios y que implica un uso del ladrillo, y se añade que este material aísla más el ruido en las edificaciones. Como desventaja tenemos que este tipo de construcción es húmeda, lenta y pesada. Por ejemplo, en algunas áreas de la edificación tendríamos que esperar el fraguado de algunos elementos para continuar con la construcción. Siguiente. Sistema abovedado. Tiene su base en el arco o elemento sustentante de forma curva destinado a salvar un espacio más o menos grande, formado por piedras talladas en forma de cuña. El arco básico es el de medio punto. Una bóveda es una obra de fábrica de forma arqueada, cuya misión consiste en cubrir un espacio comprendido entre dos muros o soportes creando un techo o una cubierta. Sus formas pueden ser múltiples, según el arco, pero todas se derivan en dos fundamentales, que son la cilíndrica y la esférica. En el sistema abovedado también tenemos ciertas ventajas y desventajas. Una de las ventajas podría ser que los empujes de la cubierta no son totalmente verticales, sino también laterales, por lo que se puede conseguir espacios diáfanos más amplios. Como desventaja tenemos que es el desplome o el colapso. Uno de los arcos, cuando colapsa la bóveda que se sostiene, pasan a ser una estructura en vez de equilibrio a más bien un mecanismo. El proceso de desimbrado genera necesariamente fisuras en la estructura de un arco debido al descenso de la clave y al asentamiento de las partes del mismo. Otro de los sistemas es el sistema tensado. Son estructuras ligeras, constituidas fundamentalmente por materiales que únicamente tienen rigidez a tracción y que antes de recibir cargas exteriores para las que se proyectan, desarrollan internamente un fuerte estado de esfuerzo debido al pretensado inicial. Como características del sistema tensado, tenemos que es una estructura compuesta por una membrana textil, pretensada vinculada a una estructura de anclaje generalmente por medio de cables. También dan una solución rápida a espacios amplios, donde es complicada la construcción de otro tipo de estructura. Como todo sistema tiene su ventaja y su desventaja. Una de las ventajas es que los techos tensados no suelen utilizar mucho revestimiento, no suelen ser utilizadas mucho con revestimientos interiores. Los techos tensados se instalan rápidamente y se pueden adaptar a múltiples formas geométricas.
También son constituidos y no presentan juntas de unión. Como desventaja podríamos tener que se debe replantear muy bien los huecos para las luminarias, porque o cualquier otro elemento, ya que requieren un refuerzo donde se va a hacer el corte para la misma. Otro de los sistemas es el sistema hinchable, que funciona bajo presión de un gas comprimido entre membranas. El gas hace que las membranas o telas, plásticos u otros materiales sintéticos se estiren hasta que ya no den más de sí, y la propia presión que genere hacia la estructura no se venga abajo. También podemos decir que las arquitecturas efímeras hinchables forman parte en sus orígenes de una crítica a la sociedad y a la economía y a la política, claramente, ofreciendo un contrapunto a la arquitectura moderna. También han sido utilizadas en numerosas obras cinematográficas o de ciencia ficción y escenografías también teatrales, ya que estos suponen campos proclives a la experimentación. Como algunas características tenemos que es autoportante. El aire que contiene forma parte del edificio. Estas arquitecturas requieren un sellado de los accesos que previenen la partida del aire una vez se han ocupado del espacio del edificio. También tenemos que es un sistema innovador. Se trata de una arquitectura innovadora que rompe con la imagen de la arquitectura tradicional rígida. También tenemos que es de muy bajo coste. Como arquitectura efímera, uno de los conceptos prioritarios es el bajo coste, siendo posible gracias a ello la experimentación y desarrollos rápidos. Otra de las características es la temporabilidad, ya que al tratarse de una arquitectura efímera responde a este principio intentando dar respuesta a un acto concreto y luego pudiendo ser desmontada. Esta situación permite los bajos costes y la experimentación. Puede volverse a la situación previa debido a su condición efímera. Como último sistema tenemos lo que es el sistema mixto, que son aquellas obras que se combinan con al menos dos sistemas constructivos diferentes, siempre referido en lo que es la estructura, como el acero y el hormigón, las losas colaborantes, la madera y el hormigón o la madera y el acero. Y como último tenemos lo que son las ventajas. Por ejemplo, que en las construcciones con grandes luces y cargas importantes, el empleo de estas estructuras mixtas para forjados, dinteles y soportes han ido ganando posiciones por sus ventajas tales como apropiada rigidez, monitilismo y arriostramiento sin fragilidad. Muchas gracias.